Bien, comenzando el capítulo 5, es de orden señalar que cuando se ha afirmado en más de una ocasión que cada vez que la unidad monetaria del Uruguay pierde valor con respecto al dólar, eso genera un perjuicio para los sectores de menores recursos y un beneficio para los sectores de mayores recursos, no quiero decir con eso que se trate de una ganancia neta para los sectores de mayores recursos. Porque como también hemos dicho, cuando existe una devaluación muy importante, y lo vamos a corroborar ahora en la primera planilla, cuando veamos la correlación entre las devaluaciones y los procesos de inflación que se generan, es cierto que cuando tenemos grandes pérdidas de nuestra unidad monetaria con respecto al dólar, aparecen valores inflacionarios importantes. Pero no es esa la única razón para la cual los valores de la inflación pueden subir. Pueden generarse también por condiciones climáticas, pueden generarse también por epidemias globales, como sucedió por ejemplo con el tema del COVID. Puede generarse también por guerras en otros lados del mundo que afectan los valores de las materias primas. Pueden generarse por muchos factores, especulación financiera y productiva, es decir, hay muchos factores. Pero sin duda alguna que si existe una devaluación importante, eso genera un proceso inflacionario que obviamente va a afectar tanto a los sectores de menores recursos como a los de mayores recursos. Pero a los de mayores recursos, si el proceso inflacionario es de menor cuantía que el incremento que tuvo el dólar, le va a generar un plus de beneficio, con lo cual va a absorber los costos inflacionarios en el mercado interno y va a tener un remanente a su vez. Pero es posible que eso no ocurra. En ese caso, lo que va a pasar es que los sectores de mayores recursos harán frente a una inflación muy disminuida, ya que parte de la ganancia que ellos obtuvieron con el incremento del dólar absorben una enorme parte del proceso inflacionario y les queda una cantidad muy inferior en relación a lo que tienen que absorber los sectores de menores recursos. Dicho esto, entonces, pasemos a considerar la planilla que muestra la correlación que hay entre los procesos de devaluación en los 70 años que venimos analizando y las inflaciones que esto genera. Bien, en primer lugar lo que esta planilla nos está indicando es que en todos aquellos momentos, aquellos años en donde se generan importantes pérdidas de valor de la moneda nacional con respecto al dólar, eso implica saltos inflacionarios. Por ejemplo, entre 1959, 1960, 1961, veníamos con inflaciones del tipo de 10,5, 6, 18,5, 17,1 y pasamos a tener valores de 48,5, 38,5, 22,75, 10,91 y luego pasando a los años 1964, 65, 66, 67, 68, volvemos a tener saltos importantes en los procesos inflacionarios del 42, del 56, del 73, del 89, del 125%. Y esto se reitera si nos fijamos en los años 1989, 1990, 1991, 1992. También vemos acá que a medida que se devalúa el peso, que pierde valor con respecto al dólar, tenemos procesos que vienen del 62 al 80, al 112, al 102, al 68,5%. En síntesis, lo que estamos observando es que sobre el entorno de aquellos años donde hubo grandes pérdidas de valor de la unidad monetaria en Uruguay con respecto al dólar, fueron acompasadas por importantes saltos en los valores de la inflación en esos mismos periodos. Esto claramente reafirma lo que veníamos diciendo anteriormente. Siempre que ha habido devaluaciones importantes, ellas han generado procesos de inflación también importantes.
A los efectos de aclarar simplemente algo en la planilla, hay que ver que los números en azul, que van desde 1955 a 1974, están expresados en pesos, mientras que a partir del 75 y hasta el 92, en marrón, se tratará de nuevo peso. Y por último, de 1993 en adelante, tenemos allí los precios del dólar en color negro, eso se refiere a pesos uruguayos, por lo tanto, cuando nos fijamos en 1974 con 1.196.23 pesos y pasamos al 75, en vez de 2,26 serían 2.260. Y lo mismo sucede entre 1992 y 1993. Ese 3.95 sería 3.950 o en azul 3.950.000. Bien. Con esto entonces damos por terminada esta evaluación y pasamos a la siguiente planilla. Bien, lo que sigue es una planilla en donde podemos comparar los procesos inflacionarios en Uruguay con los procesos inflacionarios en Europa, en Estados Unidos, y a partir de 1980 con el promedio inflacionario a nivel mundial. Esto es útil compararlo para aquellas personas que supongan o quieran suponer que los procesos inflacionarios y de devaluación que se han generado en el Uruguay con su moneda respecto del dólar, en realidad también ha ocurrido en otros países. Y no es como que es una situación general y no solo del Uruguay. Para eso entonces mostramos que los valores de los procesos inflacionarios en Uruguay son de una dimensión gigantesca, comparada con los valores inflacionarios en los países europeos, en Estados Unidos y a partir de 1980 en adelante también con el promedio mundial. Esta situación claramente indica hasta qué punto los ciudadanos, los habitantes de menores recursos de este país han sido castigados en relación a lo que eventualmente lo han sido los ciudadanos de menores recursos de los países europeos, de Estados Unidos y en promedio del resto de los países que forman el mundo. Toda esta situación pone en evidencia para el 80% de la población del Uruguay una serie de problemas de los cuales ya hemos hablado en el capítulo 1 y que ha dado origen a todo este conjunto de capítulos que seguiremos en el próximo capítulo, en el capítulo 6, analizando las diversas consecuencias de lo que hasta ahora hemos venido comentando.